empezamos entonces con el abordaje del paciente en ventilación mecánica no invasiva, ¿sí? Y lo primero es hablar de para qué. ¿Para qué vamos a utilizar BNI? El primer objetivo es aumentar la oxigenación, y esto lo voy a lograr porque yo envío gas que le puedo agregar oxígeno, ¿sí? Aire que le puedo agregar oxígeno, y además porque voy a generar un efecto de reclutamiento alveolar, que el alvéolo no se colapse, y esto lo vamos a ver bien en detalle, ¿sí? El otro objetivo es disminuir el trabajo de los músculos respiratorios, ¿sí? Ustedes saben que para respirar uno necesita hacer trabajo muscular. Hay muchas situaciones donde los músculos pueden tener aumento de la carga. Por ejemplo, un paciente que tiene la vía aérea obstruida, entrar y sacar el aire va a ser mucho más complicado, por lo tanto, los músculos van a tener mayor trabajo. Y en este caso, la BNI alivia el trabajo de los músculos respiratorios porque le da un apoyo, ¿sí? Eso para dar un ejemplo. La otra razón, o sea, el otro objetivo que yo tengo es aumentar el volumen minuto, ¿sí? Esto lo logro con la BNI, ayudo a que el paciente pueda entrar y sacar más aire, por lo tanto, esto es un factor que me va a ayudar al tratamiento de los pacientes. Y un cuarto factor es que puedo disminuir la exigencia cardíaca, disminuyendo la precarga y la poscarga. Por ejemplo, en el caso de un paciente que esté con una demanda muy elevada, ¿sí? A nivel cardíaco, la BNI va a asistir, ¿sí? Disminuyendo el trabajo que tiene que hacer el corazón para eyectar, porque disminuye la poscarga. La poscarga sería como la resistencia contra la cual el corazón bombea, ¿no? Y la precarga sería cuánto trabajo viene a nivel del ventrículo. Digamos, si el ventrículo está muy cargado, porque vino mucho volumen, por lo tanto eso también lo va a aliviar la BNI al disminuir el volumen a fin de diástole. Después, para verlo un poco más gráficamente, acá tengo un gráfico que les muestra en un paciente que le operaron del tórax, una cirugía de reducción de volumen pulmonar, cómo cuando le colocan BNI va pasando el tiempo y la oxigenación en este paciente va mejorando. Acá estamos en 180 minutos y la oxigenación empezó en menos de 60 y ya está en 80, más de 80, 85 de PO2, eso es presión arterial de oxígeno, ¿sí? Cuando le sacan gases arteriales al paciente, el oxígeno que se ve en los gases arteriales. Y fíjense, abajo de esa línea roja que dibujé, hay una línea más gris, y es el paciente que no recibió BNI, que se operó de lo mismo, como tuvo un beneficio mucho menor. En el gráfico de la derecha, van a ver un paciente que entonces igual lo operaron de esto mismo. En el prequirúrgico tenía una PO2 de 85 y cae la oxigenación después de la cirugía. ¿Esto por qué es? Porque colapsa, ¿sí?, el pulmón, ¿sí?, por la intervención, por el manoseo, por la anestesia, por los bloqueantes neuromusculares. Todos los sedantes disminuyen el volumen pulmonar porque disminuyen la actividad muscular. Entonces, además de todas las maniobras que tuvo que hacer el cirujano, que generan aumento de la presión, y que se accedieron encima a la cavidad pleural, probablemente se pierda un poco de la presión pleural negativa, y eso perjudica aún más y va más hacia el favor del colapso. Entonces la oxigenación cae. Le coloco BNI 50 minutos, la oxigenación mejora, ¿sí? Si yo le saco la BNI, ahora que ya el paciente está un poco mejor, mantiene la oxigenación durante 5 minutos y después ya empieza a caer. Por lo tanto, con estos dos gráficos uno puede ver que la BNI tiene su efecto para mejorar el reclutamiento alveolar y la oxigenación. Y acá ven, por ejemplo, en un paciente con EPOC, cómo en este caso la ventilación minuto aumenta. Ustedes fíjense en la curva roja nada más que yo les dibujo, que es el promedio de todo el resto. La ventilación minuto mejora, y esto es una gran cosa para un paciente con EPOC que tiene hipoventilación, justamente, es lo contrario de mejorar la ventilación minuto. Tiene hipoventilación, por lo tanto no puede lavar el dióxido de carbono, supongamos que sea un paciente retenedor.
En este caso, el volumen minuto, o sea, perdón, el volumen tidal, el BT, ¿sí? El aire que entra y sale en cada respiración, aumenta, y eso le permite bajar su frecuencia respiratoria, y lo cual es algo bueno, porque si tengo un paciente con obstrucción, bajar la frecuencia respiratoria significa que alargo el tiempo expiratorio. Yo cuanto más tiempo expiratorio tengo, más tiempo para eliminar el dióxido de carbono, ¿sí? Para eliminar todo el aire que está dentro del pulmón. Y acá se ve cómo baja el trabajo respiratorio. Probablemente si baja la insuflación dinámica de este paciente, y encima si yo apoyo sus músculos respiratorios ayudándolo a respirar, ¿sí? Porque le ofrezco presión durante la inspiración, y eso es una ayuda para los músculos inspiratorios, ahora lo vamos a ver, entonces baja el trabajo, y el trabajo ustedes lo estaban viendo en ese paciente que estaba respirando con mala mecánica, que estaba usando los músculos accesorios, que estaba usando los abdominales para poder vaciarse de aire. Entonces eso vamos a ver que mejora la mecánica. Y entonces, ¿quién es el que más se beneficia con BNI? Bueno, EPOC exacerbado, edema agudo pulmón cardiogénico y los inmunosuprimidos. Esos son evidencia A, quiere decir que está súper comprobado que si hay un paciente que tiene que recibir ventilación mecánica, a estos pacientes del grupo A van a tener menor mortalidad, menor estadio hospitalario, menor complicaciones, menor uso de antibióticos, un montón de beneficios versus intubarlos. Entonces, esto lo tienen que recordar. O sea, si hay un EPOC exacerbado, un edema de pulmón, edema agudo de pulmón cardiogénico, y un paciente inmunosuprimido que tiene mucho efecto negativo la intubación por el aumento del riesgo de infecciones que disminuyen con la BNI, por eso los inmunosuprimidos están puestos ahí. Y después hay pacientes que tienen un poco menos de evidencia, que son en el caso de asma, neumonía, en EPOC, un EPOC que está reducido pero que tiene un bloque neumónico ahí, entonces ese también hay que hacerle BNI, pero tengo que estar atento. Igual que en una insuficiencia respiratoria tipo 1, en un postquirúrgico, como era el ejemplo de la neumonectomía que veíamos recién, que se beneficiaba con BNI, O sea, estos pacientes del grupo B, no es que no se benefician, pero bueno, hay algún grupo que se va a beneficiar, ya dentro de la neumonía, por ejemplo, en EPOC, puede haber algún subgrupo ahí adentro que no se beneficie, y yo tengo que estar atento y ver que no requiera intubación. En estos casos, en todos los casos, pero sobre todo en estos casos, tengo que hacer una prueba y ver si el paciente, cuando le coloco BNI, pasa lo que yo les mostré en el gráfico anterior, que bajaba el trabajo respiratorio, bajaba la frecuencia respiratoria, el paciente mejora el volumen minuto, digamos, yo antes no lo tenía medido, pero sí lo que puedo ver en el paciente es la frecuencia respiratoria y la mecánica, eso lo puedo ver. Entonces, y otra cosa que puedo ver es la CO2, porque ese paciente tenía un gas que le habían sacado, y yo vi que ese paciente tenía 55 de CO2, y que después de la BNI ahora tiene 45, bueno, bajó 10 puntos, está mejorando, bajó la frecuencia respiratoria, ya no se lo ve que está usando los músculos accesorios, bueno, es un paciente que está respondiendo. Ahora, si el paciente le coloco la BNI respirando a 35 por minuto, y a la media hora está respirando igual, con la misma mecánica. Los gases, empezamos con 55 y ahora tengo 55. Bueno, no se benefició después de media hora de BNI. Probablemente ese paciente haya que intubarlo, ¿sí? Entonces, eso como para que lo tengan en cuenta. Esperen que admito a alguien. Y también se benefician, por ejemplo, claramente los EPOC, que muchas veces en el weaning, el weaning significa sacarles el respirador una vez que ese es un paciente que ya está intubado, ¿sí? Está con el tubo, con el respirador, y yo lo que puedo hacer es un cambio de interfaz, por ejemplo, y sacarle el tubo y colocarle la máscara, por ejemplo. Esa es una terapia que se puede hacer, y la otra terapia es el paciente que pasó una prueba que uno dice, bueno, está en condiciones de ser extubado, pero de todas formas le pongo la máscara para ayudarlo un poco más. Entonces, bueno, con esos dos usos se puede usar. Y hay algunos otros pacientes que tienen un poco menos de evidencia. Yo creo que lo que más tienen que recordar
son el grupo A y el grupo B, ¿sí? Por eso se los puse ahí un poco más remarcado. Si tienen dudas, después lo escriben en algún lugar y después me preguntan. Esperen que silencio por las dudas a todos. Listo. ¿Por qué, entonces? ¿Por qué BNI y no, por qué no lo intubo mejor? Bueno, la BNI disminuye el riesgo de infecciones y el uso de antibiótico. ¿Sí? Ese es un beneficio claro. Evita tener que sedar al paciente, porque para intubarlo, por lo menos para intubarlo lo tengo que sedar, ¿sí? Sí o sí. Hay algunas muestras en algunos lugares que intuban despierto, pero eso en la práctica no se realiza. Y lo de relajación muscular, no siempre, pero bueno, es un paciente que hay que ponerle sedantes, entonces después puede ser que yo lo pueda despertar más o menos rápido, pero ya recibió una sedación profunda, y con eso, con la BNI la evito. El paciente va a conservar el habla y la protección de la vía aérea, ¿sí? Y ya de por sí no empezamos a poner en desuso el habla y la deglución, que después va a generar secuelas en el paciente. Si yo lo intubo, todas esas funciones se ponen en desuso, y después cuando le saco el tubo orotraqueal, empezamos con las complicaciones de hay que rehabilitar la deglución, puede quedar con afonía, ni hablar si hizo una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Bueno, todo eso lo evito con la BNI. Acorta el tiempo de estadía en UTI, porque disminuye todas estas complicaciones que estoy hablando, y disminuye la mortalidad en este grupo seleccionado de POC, edema agudo de pulmón e inmunocomprometidos sobre todo, ¿sí? Bien, después, claro, ¿para quién no? Y bueno, sospecha o confirmación claramente de COVID. Si es un paciente con sospecha o con confirmación, no vamos a hacer BNI, ya lo dijimos varias veces, porque la BNI va a aerosolizar, porque en algún momento va a haber fugas, ¿sí? Entonces, para ese paciente no. Si es un paciente que hizo un paro respiratorio, ¿sí? Una apnea, un paro, lo tengo que intubar, no puedo colocar la BNI. Tiene que ser un paciente que esté respirando por sus propios medios, ¿sí? Que tenga drive y que esté respirando por sus propios medios. Si tiene inestabilidad hemodinámica, ¿eso qué es? Que es un paciente que esté recibiendo drogas vasoactivas, habrán escuchado noradrenalina, adrenalina, dopamina, que esté recibiendo esas drogas y que así todo esté con DATA baja, ¿sí? Es un paciente que, aunque esté con la presión arterial bien, pero a expensas de altas dosis de inotrópicos, de vasopresores. Entonces a ese paciente no le puedo poner BNI. Arritmias o un infarto descompensado, esos pacientes no, ¿sí? Alteración del estado de conciencia, si es un paciente que está con deterioro del sensorio, lo más probable es que no proteja su vía aérea, por lo tanto, no está indicado la BNI. En esto hay solamente una excepción, que sería un paciente que tiene deterioro del sensorio por hipercapnia, ¿sí? En el caso de hipercapnia por EPOC, por ejemplo, y que yo pueda revertir esa situación con la BNI en el transcurso de 15 a 20 minutos de colocar la BNI, el paciente se tiene que despertar, ¿eh? Si no, hay que intubarlo. Bueno, paciente no colaborador, esto lo van a ver bastante. Si el paciente no colabora con el tratamiento, se quiere arrancar la máscara, va a ser muy difícil. Hay que intentar estar uno como kinesiólogo muy calmado a la hora de colocar el equipo, y después, bueno, cuando veamos, quizás les doy algún tip que yo pude ir viendo, como para intentar tranquilizar al paciente, porque hay gente que es muy claustrofóbica, y la verdad que colocarle la máscara es algo bastante agresivo para el paciente y no lo tolera, ¿sí? Siente que le falta el aire, y es un tema psicológico, ¿no? Si el paciente tiene alto riesgo de aspiración quiere decir que, por ejemplo, esté con vómitos o que no maneje. Ustedes imagínense que si la persona vomita, va a estar adentro de una máscara, ¿sí? Que está, vamos a suponer, la máscara común que agarra la nariz y la boca. Entonces, el vómito no va a poder salir, va a mandar el equipo una inspiración, aire, y eso va a entrar a la vía aérea. Así que si el paciente está con vómitos y demás, no hay que ponerle BNI. O trauma facial, ¿sí? Trauma facial está entre las contraindicaciones. Y después hay algunas
que en algún momento eran contraindicaciones absolutas, pero bueno, yo lo puse ahí como en un cuadro diferente porque la cirugía de esófago o gástrica reciente depende del cirujano, la confianza que se tenga el mismo con la sutura que hizo, y nosotros le hemos puesto en la terapia a pacientes con cirugía de esófago que el médico dice, no pasa nada, se le puede hacer BNI y se le hace. Digamos, eso hay que preguntarle al cirujano, y si hay dudas, no se le hace. Si no se puede hablar con el cirujano para preguntarle, no se le hace BNI. Sangrado gastrointestinal, por una razón similar a la que dije recién de la aspiración, y neumotórax, ¿sí? Hay una contraindicación parcial, hay que ver el caso. Si está avenado, se puede hacer, por ejemplo. Avenado es que tenga el tubo, ¿no? Bien. Y cuando, digamos, al paciente tiene criterio de intubación, le va a servir en el caso de ventilación no invasiva para decir, bueno, este paciente tiene criterio de intubación, no de BNI, ¿sí? Primero, todos los que dije recién, que son los casos que no hay que hacerle BNI. Esos van todos intubación. Si tengo una falla ventilatoria aguda en un paciente que hace apnea, lo habíamos visto recién. Un paciente con una capacidad vital muy baja, ¿sí? Entre 10 y 15 mililitros kilo, esto es el 20-25% del normal, del valor normal. O una Pimax de menos de 25. La Pimax es esa presión que se mide con un manómetro, una pieza bucal, y el paciente tiene que soltar todo el aire y tomar con toda su fuerza, ¿sí? Así que bueno, lo mismo, menos 25 es un 20-25% del normal. En este caso, ese paciente no va a poder asegurar un volumen minuto mínimo para poder mantener el dióxido de carbono. Y cuando tenemos una CO2 mayor a 55 con un pH menor a 7.30, menor a 7.35, depende del caso, ¿sí? Falla ventilatoria inminente, o sea que no está en falla ventilatoria ahora, pero está entrando, ¿sí? ¿Por qué? Porque los gases cada vez vienen empeorando, los gases arteriales, o cada vez se está respirando con una mecánica ventilatoria de peor calidad, con más esfuerzo, con mayor trabajo respiratorio, todo eso que dije son sinónimos, o que tenga incapacidad para manejar sus secreciones, ¿sí? Ese paciente en algún momento va a fallar el aspecto ventilatorio, la parte ventilatoria, y va a haber que intubarlo. Una hipoxemia, acá hay muchos libritos, digamos, pero un paciente que está con una PAFI, la PAFI es la presión arterial de oxígeno, la única manera de obtener ese valor es con gases en sangre, sacándole el médico sangre de la arteria radial, y dividirlo por la FiO2, que es este porcentaje de oxígeno, ¿sí? La FiO2 es cuánto oxígeno está recibiendo el paciente. El aire ambiente tiene 21, y habíamos visto, por ejemplo, que la cámara nasal podía llegar hasta 35, por ejemplo. Pero bueno, no tengo un valor, digamos, asegurado que yo pueda decir, sí, este paciente está con 35, porque se acuerdan que habíamos visto que dependía de cuánto esté respirando el paciente. Si el paciente está tomando mucho aire del ambiente, lava, por ejemplo, estos 2 litros que yo le puse con la cámara nasal. La única manera de tener una FiO fija y conocida es con la máscara Venturi. Y si no, bueno, un paciente que ya está ventilado. Pero supongamos que yo conozco la FiO2, entonces hago la presión arterial de oxígeno dividido la FiO2 y me da un valor, ¿sí? Esa es la PAFI. Si tiene una PAFI baja, menos de 200, es un paciente que está complicado, ¿sí? En este caso, si tienen menos de 60 de P2 y ustedes están ventilándolo con una máscara Venturi al 50%, ese paciente estamos complicados, seguramente va a requerir intubación, ¿sí? Y no es por un solo factor que se lo intuba, sino por la sumatoria de varios, ¿no? Y inestabilidad hemodinámica severa, lo que les hablé recién de la necesidad de inotrópicos y demás. Así que estos criterios tenganlo en cuenta, que son de gravedad y el paciente probablemente requiera intubación. Bueno, vamos con algunos conceptos importantes, ¿sí? Que tienen que ver con la ventilación no invasiva. Primero, acá están viendo un cadáver y un médico que, calculo que será un médico, está con una máscara, apretando bien para que no haya fugas, y ese ambú tiene puesto oxígeno, ¿sí? Y una válvula de PIP. Esta es la válvula de PIP,
que lo que ahora vamos a ver bien qué es lo que hace. Pero lo que va a hacer es evitar, o sea, es mantener una presión adentro de la máscara, depende cómo yo gire la ruedita, supongamos de 10 centímetros de agua. ¿Sí? 10 centímetros de agua. Es lo que yo seteo esta válvula de PIP. Entonces, este es un video. Cuando la persona esta le sostiene la máscara y le sostiene 10 centímetros de agua en la vía aérea superior, esa presión va viajando y va llegando hasta el pulmón. Y si ustedes ven, lo van a ver cuando le saque la máscara. Fíjense ahora. Fíjense, esperen un poquito. Ahí está, le sacó la máscara y el pulmón se desinfló. ¿Sí? Ahí está en condición de reposo. Y ahí cuando le coloca la máscara, el pulmón se infla. ¿Eso por qué? Porque puso presión en la vía aérea superior, esa presión fue viajando, fue generando flujo de aire hasta los alvéolos y llevó esos 10 centímetros de agua que estaban en la máscara, los llevó hasta los alvéolos. ¿Sí? Por lo tanto, antes tenían una presión igual que el ambiente y ahora tienen esos alvéolos una presión de 10. Van a tener que estar más inflados. Es como si yo tengo un globo que lo tengo al aire ambiente, y si yo le pongo presión adentro de este globo, se va a inflar. Si yo soplo, al globo no le queda otra que inflarse, ¿sí? Así que eso es lo que estoy generando con esto. Ahora, el médico puso una presión que es de 10 centímetros de agua y la dejó ahí constante. Y el pulmón llegó a un volumen y no se movió más. Quedó estático en esa posición. Ese es un primer concepto importante de lo que acabo de decir. Que como la presión era constante, el pulmón ganó volumen y ahí se quedó. Entonces eso no genera aumento de la ventilación, porque es un solo movimiento de aire. Lo infló una vez y ahí quedó. No hay ventilación. Acá lo que va a hacer esta persona ahora es agarrar el embú y apretarlo. Fíjense. Seguimos con la válvula de PIP, ¿sí? Pero a su vez está comprimiendo el embú. Y eso hace que el pulmón gane volumen y vuelva a la posición de reposos. Acá me parece que la máscara está fugando, pero supongamos que cuando expira este paciente queda con 10 centímetros de agua, que era esto que yo había seteado en la válvula de PIP. Ahora, acá sí hay ventilación, ¿sí? Cuando aprieto, aumenta la presión en la máscara por arriba de los 10, y eso hace que entre más aire que la condición de reposo que habíamos visto antes. Y cuando suelta, el aire sale hasta que en el alvéolo quedan 10 centímetros de agua. ¿Sí? Bueno, vamos a verlo con otro ejemplo. Pero lo que quiero que quede claro es que como acá hay dos niveles de presión diferentes, una presión inspiratoria y la presión que genera la válvula de PIP en la expiración, acá sí hay ventilación. Acá está asistiendo a la ventilación el kinesiólogo, el médico, lo que sea, con el embú. Si el paciente este quisiera respirar, está muerto, digamos, pero si pudiese respirar, va a ayudar a la ventilación que está haciendo esta persona. Porque que una persona le asista a la ventilación desde afuera no impide que el paciente pueda ayudar desde adentro, ¿sí? Yo este globo que tengo acá lo puedo inflar soplando por acá, o puedo inflarlo generando una contracción del diafragma, chupando desde acá, digamos. Si yo pongo la boca acá y inspiro, este globo se va a inflar también, que es lo que hacen nuestros músculos respiratorios cuando nosotros respiramos. Generamos presión negativa en toda esta cavidad y los alvéolos se inflan. Eso se puede sumar a una presión positiva colocada desde acá. Son efectos que se suman. Si alguno quiere levantar la mano y hacer una duda, me pregunta. Si no, si es algo que puede esperar, lo anotan y me preguntan al final. Entonces, esta válvula es de PIP, Positive End Expiratory Pressure, presión expiratoria a fin de expiración. ¿Sí? Presión positiva a fin de expiración. Porque digamos, si yo la seteé en 10, va a asegurar que quede en 10 al final de la expiración.
termina la expiración, los alvéolos quedan con 10. Acá vemos esto, miren, un pulmón de un animal chico. Ahí lo tengo con 0 centímetros de agua, no le estoy dando presión. Está totalmente colapsado, atelectasiado completo, ¿sí? Ahí le pongo 5 centímetros de agua. Fíjense cómo se expandió, pero hay un montón de zonas que están colapsadas todavía, ¿sí? Esto, por supuesto, le falta la presión pleural, es una prueba. Acá subo a 10. Esto sería, por ejemplo, CPAP de 10. CPAP de 10 o presión continua de 10, el pulmón queda ahí, estático. ¿Sí? Y fíjense que todavía tengo zonas atelectasiadas. Ahora agarro el respirador y pongo 15. Cada vez que subo la presión, el pulmón va ganando más volumen. ¿Sí? Pongo 20 y termina casi, quedaron algunas áreas nada más que faltan expandir. Entonces, con 20 centímetros de agua, el pulmón logra un estado de reposo donde tiene todos los alvéolos reclutados. En este caso, ¿no? Que es un pulmón, digamos, en la situación que lo están viendo. Ahora, si yo agarro el respirador y pongo 10 centímetros de agua, el pulmón se colapsa. Si pongo 20, se infla. Y si hago esto cíclicamente, lo que estoy haciendo es ventilar al paciente. Esto es BiPAP. Lo otro era CPAP. Dejo una presión constante. Y esto es BiPAP. Le doy 2 presiones. 10-20, 10-20. Y ustedes ven abajo, esperen que lo vuelvo a poner, que aparece la presión en la vía aérea arriba. No sé si está. Esperen un poquito. Y cuando yo en la vía aérea pongo 10, ahora esperen que va a aparecer. Esperen un poquito. Ahí está. Fíjense que el cambio en la vía aérea se produce rápido, pero el cambio en el pulmón tarda un poquito más de tiempo en producirse. Cambia la presión arriba y la presión abajo tarda un poco más. Y por eso el cartel de abajo aparece después, ¿sí? Fíjense que aparece el cartel de arriba y después aparece el cartel de abajo. O sea, pongo 10 en la vía aérea y tarda un ratito hasta que los alvéolos llegan a ese 10. Pongo 20 y tarda un ratito hasta que ese 20 llega a los alvéolos. Es la presión alveolar, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, creo, en cámara. Pongo 20 y se va expandiendo hasta que ese 20 se transmite a los alvéolos. Ahí lo muestro en cámara lenta. 20, pongo 10, se va desinflando, ping, llega a 10. Esto es muy importante que lo entiendan, ¿eh? Este concepto es súper importante, la presión alveolar y la presión en la vía aérea. El respirador va a poner y sacar presión en la vía aérea. Y los cambios en el alvéolo van a tardar un tiempo. Es importantísimo que entiendan esto para entender varios conceptos que vienen después. En 10 minutos vamos a reiniciar la sesión, ¿eh? En 10. Acá no se asusten, son unos gráficos que los vamos a ir viendo qué significan. Pero son los gráficos que dibujan el volumen de aire entrando y saliendo, el flujo y la presión en el pulmón que vimos recién. ¿Sí? Si yo mido el volumen que entra y que sale, si mido el flujo o la presión, vamos a ver entonces estos gráficos. La banda, la columna verde es la inspiración. Lo blanco es la expiración, es la salida del aire. Entonces vamos de a poco, para que se amiguen un poco con algunos gráficos. Ese es el dibujo del aire, como dije, la franja verde era inspiración, por lo tanto, ese es el dibujo que hace el aire cuando ingresa al pulmón, ¿sí? Entonces, llega un momento que el aire entra y después ya no entra más, porque ya la presión de 20 centímetros de agua, ¿sí? Que está acá abajo, acá el respirador pone, ¡pum!, 20. Bien rápido, llega a los 20. Desde que empieza la inspiración, pone 20 en la vía aérea y lo sostiene durante toda la inspiración. Y eso hace que entre el aire. Y entra muy rápido y después va entrando cada vez más lento hasta que ya no entra más aire. ¿Por qué? Porque la presión alveolar llega a 20. Ahí no hay más flujo. Entonces fíjense cómo el volumen es máximo y después a partir de acá el volumen baja hasta que sale todo lo que entró y partimos desde la posición inicial. Ven que esta flechita de acá es igual que esta. Partimos de 0 de vuelta.
vuelve a tomar aire, lo saca, vuelve a tomar. Y este valor puede ser, por ejemplo, esperen un cachito, este valor puede ser 500 mililitros, el aire que entra y que sale. Acá son los mililitros. Bien. Acá tenemos el flujo. ¿Qué significa el flujo? Bueno, para inflar, cuando coloca presión al pulmón, se llena muy fácil, y entra mucho flujo de aire al pulmón. Por eso el volumen se produce acá una rampa bastante ascendente, porque ganó mucho volumen y eso es gracias al flujo elevado. Ahora, en la medida que ustedes tienen que acordarse que el flujo depende de la diferencia de presión. Y cuando al pulmón yo le ponía 20 centímetros de agua en la vía aérea, en el alvéolo todavía tenía 10. O sea que hay 10 centímetros de agua de diferencia. Eso va a generar una entrada de flujo. Y en la medida que el alvéolo le va llegando la presión, la diferencia con la vía aérea va a ser menor. Por lo tanto, el flujo va bajando. Hasta que llega a flujo cero. ¿Qué significa flujo cero? Que el respirador no está entregando más aire. Si el respirador no entrega más aire, no va a entrar más volumen. Por eso el volumen llega al máximo. Y la curva de volumen se aplana. Bien. Acá tenemos entonces los 20 centímetros de agua. Y acá tenemos los 10. Lo que veíamos recién, que el respirador le ponía 10 y 20. Y acá tenemos la línea de cero, que era cuando el pulmón estaba totalmente colapsado, ahí en cero. Bueno, entonces, acuérdense que cuando yo ponía 20 centímetros de agua acá en la vía aérea, ¿sí? Tardaba en llegar acá. Y eso lo puedo ver con esta imagen. Fíjense, esta curva azul es la curva de la presión alveolar. O sea, si yo pongo a medir adentro de un alvéolo, al principio de la inspiración la presión no es 20, va a tardar en llegar hasta 20, ¿sí? Cuando llega a 20 no entra más flujo y ahí llegó a su volumen máximo el alvéolo. Y fíjense entonces cómo despacito va subiendo hasta que llega la presión alveolar a ser la de la vía aérea, el flujo se hace cero, el volumen se hace que ya no entra más. ¿Sí? Bien. A ver, y acá tenemos la expiración. En la expiración acuérdense que yo pongo 10 en la vía aérea y en el alvéolo voy a tener 20 todavía. Y se va a ir desinflando y va a ir perdiendo presión, lo mismo que el globo. Yo lo tengo en esta situación, voy a empezar la expiración, pero todavía tiene presión el globo. Cuando llegue a vaciarse, recién ahora la presión adentro del globo es la misma que la del ambiente. Mientras estaba desinflando, todavía no era la misma del ambiente. Entonces, eso lo veo acá. Empiezo la expiración y todavía tengo presión. Ahora, fíjense la vía aérea. La vía aérea, yo ya la puse en 10 centímetros de agua. Lo mismo que cuando yo empecé a desinflar el globo, a este punto era el ambiente, pero adentro del globo todavía había presión. Entonces la curva de presión alveolar a la expiración hace este dibujo. No me acuerdo qué les quería mostrar acá. Esto es un video de cómo se ve, por ejemplo, en el respirador las curvas dinámicas. Porque si yo estoy ventilando a un paciente en presión control, o en BiPAP con un equipo de BNI, el volumen puede ir cambiando. Si el paciente tose, si el paciente toma aire, esto lo vamos a ver más en detalle después, pero entonces yo quiero ver un poco el volumen, cómo se está comportando. Yo lo que estoy controlando con el respirador es la presión. Por ejemplo, 20 de presión inspiratoria, 10 de presión expiratoria. Pero el volumen va a cambiar, y eso lo vamos a ver más en detalle después. Entonces, el equipo de BNI, el BiPAP, que le vamos a poner al paciente en el piso con la máscara, lo voy a setear en 10 y 20. 10 de EPAP, o presión en la expiración, que sería como la PIP que vimos recién, y 20 de IPAP, la presión inspiratoria. Entonces, el equipo va a controlar la presión a nivel de la vía aérea, que es esto de acá. Acá estamos, entonces, acá estamos al inicio de la inspiración, el equipo pone 20 centímetros de agua, ¿sí? Y va a empezar la inspiración. En cámara lenta, va entrando el flujo de aire, va presurizando el alvéolo, y a medida que el alvéolo va logrando la presión, fíjense cómo
la curva de flujo cada vez más lenta, hasta que, porque el flujo entraba por la diferencia de presión, ¿se acuerdan? Hasta que ya no hay más diferencia de presión y el flujo se hace cero. ¿Sí? Esto, les recuerdo, es importante que lo entiendan porque ahora van a ver varias cosas que tienen que ver con un pulmón duro, qué pasa en un pulmón que tiene aumento de la resistencia, cómo se produce el atrapamiento aéreo. Es por eso que estoy explicándoles todo esto, aunque les parezca, ¿y esto para qué me sirve? Aguanten un poquito que ya van a ver para qué sirve. Ahora fíjense esto, tenía 20 centímetros de agua, ahora el paciente empieza a hacer fuerza con sus músculos inspiratorios, el diafragma, por ejemplo. Y lo que hace es despresurizar. ¿Se acuerdan que yo tenía 20 centímetros de agua ahí? Y cuando yo inspiro, lo que hago es generar presión pleural negativa. Esa presión pleural negativa se transmite al alvéolo y baja la presión del alvéolo. Y acá, ¿qué tengo de vuelta? Una diferencia de presión entre la vía aérea y el alvéolo, de 2 centímetros de agua. Si hay diferencia de presión, va a haber un flujo que tiende a ir de la zona de mayor presión a la zona de menor presión. Entonces, de vuelta el respirador entrega flujo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el paciente pidió aire contrayendo sus músculos respiratorios. Y como despresurizó el alvéolo, generó diferencia de presión y entró aire hasta que equipararon las presiones. ¿Sí? Bueno, entonces, esto es vamos 38 minutos de Zoom. Y yo creo que después de esa explicación, que es un poco quemadora de neuronas, aprovechamos para cortar, para que no se me corte el Zoom en mitad de esta explicación, y así empezamos con una cosa nueva, ¿sí? ¿Les parece? Tenemos, por ejemplo, un equipo de BNI, de BiPAP, como veíamos recién, que entrega esos 2 niveles de presión, como veíamos recién. El que más hay en piso es este, ¿sí? De Respironic, de Philips. Entonces, el equipo, ¿cómo lo conecto? Ahora lo vamos a ver en un video, pero hay que colocar un filtro acá, a la salida del equipo, que después la vamos a ver bien. Después va a tener una tubuladura, que es una tubuladura corrugada. Después va a haber probablemente una válvula expiratoria que hay que colocar, ¿sí? Esa válvula expiratoria, ahora vamos a explicar el funcionamiento. Otro filtro más, sobre todo en este contexto de pandemia, digamos, hay que colocarlo, aunque sabemos que igualmente si es un paciente sospechoso o confirmado no lo vamos a hacer. Y después eso va conectado a la máscara del paciente. Es una máscara que tiene o un gel o un sistema de silicona que evita la fuga o minimiza muchísimo la fuga, ¿no? del aire, porque fíjense que adentro de la máscara el aire tiene que estar a presión y no se tiene que escapar. Entonces, bueno, ahí tenemos esos diferentes elementos que fuimos viendo. No me olvidé que estaban las flechas. Y a eso yo le voy a poner, entonces, una presión inspiratoria adentro de esa máscara, que la va a mandar el equipo, y una presión expiratoria. Yo siempre me estoy manejando con los mismos valores para que ustedes se ubiquen, ¿no? Pero por supuesto que estos valores son modificables. Cuando se produce la salida del aire, la salida tiene que ir por algún camino, ¿sí? El aire tiene que salir y ir hacia algún lado. Entonces, el aire exhalado tiene dióxido de carbono y no puede ir a la tubuladura y volver a ingresar, y volver a ir a la tubuladura y volver a ingresar, porque si no estaría haciendo como respirar adentro de una bolsa, ¿sí? Estaría reinhalando su propio dióxido de carbono. Entonces lo que hay que hacer es tener una salida, que es un agujerito, simplemente, es un pedazo de digamos, un conector que conecta el corrugado al filtro y tiene un agujerito por donde el aire sale. Generalmente es un agujero de un tamaño conocido, que el equipo reconoce y puede calcular la pérdida de presión que se le produce y la pérdida de volumen de aire que se produce por ese agujerito. Entonces, el equipo eso lo compensa porque es volumen de aire que no va a entrar al paciente. También en la inspiración. Así que bueno, ese aire permite que el dióxido de carbono salga por ahí, junto con el aire expirado. Acá tenemos entonces el System One, que es ese que acabamos de mostrar. El de Respironics es el más común, es así, es chiquitito. Fíjense la mano y el tamaño del equipo. Tiene una esponjita que es un filtro, hay que revisarla que esté en condiciones normales.
una tarjeta que a los fines de ahora no importa, y la conexión. Lo enchufan y el equipo se prende. Y ahí está el conector que no se veía recién, y la tubuladura, el corrugado, en este caso es este tipo de tubuladuras. Lo que tienen que hacer es con la ruedita posicionarse en terapia o en configuración, ¿sí? Si ustedes aprietan para abajo, comprimen el botón, el equipo empieza a generar presión. En este caso ven que dice 4 centímetros de agua y que se queda ahí. Porque es un equipo de CPAP digamos. Está puesto, entrega solamente un valor, no dos. 10, 20 no, entrega uno solo. Ahí va el humidificador. Esto se usa, por ejemplo, para los pacientes que tienen apnea obstructiva, porque le mantiene la vía aérea abierta, presuriza la vía aérea y la abre. Entonces, esto es el humidificador. Esperen un poquito que se me borró. A ver. Este es el humidificador activo. Y ahí lo está sacando, ¿no? El aire que sale por acá va a entrar adentro de un cassette que tiene esto con agua caliente. ¿Se acuerdan cuando vimos traqueostomía? Que yo les dije, está mal hacer pasar el aire por agua fría y hacerla burbujear por ahí, porque el aire no se va a cargar de humedad. Bueno, para eso están estos humidificadores activos que tienen una placa de metal que calienta el agua. Entonces ahí sí, que el agua caliente tiene capacidad va a calentar el aire y le va a entregar humedad, ¿sí? Porque uno tiene que poner agua destilada ahí, y por lo tanto el aire va a salir con cierta temperatura y húmedo, y eso va a ser más confortable para el paciente. Uno de los factores por los cuales algunos pacientes no toleran la máscara más de media hora o de una hora es que uno a veces no le pone humidificación activa, y el aire entra muy frío y seco, se le seca toda la mucosa como si ustedes no tomaran agua en todo el día, no pueden tragar de la sequedad, y entonces se quiere arrancar la máscara al paciente, ¿no? Así que bueno, téngalo en cuenta, el humidificador. Ahí está puesto cómo se conecta el oxígeno en caso de que yo le tenga que poner oxígeno al paciente. Si yo pongo un filtro ahí, el filtro tiene un conector y ahí pongo el oxígeno, ¿sí? No es el lugar donde mejor aprovecho el oxígeno, porque parte se va a ir por el puerto exhalatorio. Se me fue de vuelta la presentación, no sé por qué. Le decía que parte del oxígeno que yo le entrego a este paciente se va a ir por el puerto exhalatorio, entonces no es el mejor lugar para poner el oxígeno, ¿sí? El otro lugar es la máscara. La máscara a veces tiene un conector donde ustedes le pueden poner el oxígeno de la pared a la máscara. Pero a los fines prácticos, en cualquiera de los dos lugares está bien, ¿sí? Seguimos con el video. Si ustedes llegan a tener un conector de estos, pueden colocar el oxígeno ahí. Fíjense que lo interpongo entre la tubuladura y el equipo. Este es otro equipo, pero no importa. Y ahí conecto el oxígeno, ¿sí? Entonces, con esto ya tienen una idea de cómo armar el equipo. Dónde va el filtro, dónde va el oxígeno, y después el whisper ahora lo vemos. ¿Cómo hago para cambiar los valores de IPAP y EPAP? O sea, pónganse en situación. Están en el piso, un paciente está con BiPAP y lo llaman al kinesiólogo porque se le desconfiguró el equipo y no sabe cómo configurarlo, y ustedes tienen que ir ahí y configurarlo. ¿De qué se disfrazan? Bueno, van a querer entrar, a lo lógico, a Setup, van a apretar y no van a poder modificar los valores de IPAP y EPAP. No los va a dejar el equipo. ¿Por qué? Porque tiene un truco, que es que tiene una forma de que el paciente no pueda acceder ahí y haga lío. Entonces, el que conozca el equipo en profundidad, que es el kinesiólogo, tiene que saber que tiene que apretar esos dos botones, estando ubicado acá en configuración, en este caso Setup porque está en inglés, mantienen apretados 3, 4, 5 segundos, no me acuerdo cuánto tiempo es, pero ahí más o menos, y el equipo se desbloquea. Ahí con la ruedita vuelven a entrar a Setup una vez más, ahora está desbloqueado, comprimen,
Y ahí sí, fíjense que pueden elegir el modo, B-Level o CPAP, que entregue un nivel de presión o que entregue 2. Y después modificar la IPAP o la presión que va a entregar el equipo durante la inspiración. Cuando detecte que el paciente inspira, el equipo manda lo que configure el kinesiólogo ahora. ¿Sí? 12, 12,5, bueno, 12. Y lo que configure durante la expiración va a ser lo que el paciente va a recibir al momento de expirar. O sea, la presión alveolar va a quedar en 7,5 al final de expiración. Salen, ponen exit, terapia y empieza a funcionar, ¿sí? Y ahí fíjense cómo la presión va cambiando. 12 y después 6. O de 8, no me acuerdo cuánto había puesto. Otro equipo que pueden encontrar en el piso es el Trilogy. La verdad que uno lo ve y asusta un poco más porque es un equipo más complejo, pero les voy a explicar básicamente, fíjense que atrás tiene un conector de oxígeno, el otro no tenía un conector de oxígeno, este tiene, así que no hace falta conectarlo al filtro, a la máscara y todo eso que habíamos visto. Esa es la batería. Igual va enchufado el equipo, pero tiene batería de... Ahí va el filtro que yo les decía recién en el dibujito de que había que conectar un filtro, después la tubuladura, y ahí el whisper. Habríamos hablado que venía el whisper y después la conexión a la máscara. Ese es el whisper que tiene ese agujerito que mostraba el video recién. En caso de colocar una humidificación activa en este equipo, no es como el otro chiquitito que ya venía. En este caso tienen este humidificador, que sirve para los respiradores también, y que se conecta así. La salida del BIPAP con un corrugado al humidificador, a cualquiera de los dos, y después tienen que sacar otra tubuladura de la otra salida del humidificador. ¿Sí? Ahí están las dos. Entonces el aire va a pasar por ahí, se va a calentar, se va a humidificar y sale por la otra rama. Ahí lo prendieron con el botón de encendido, no tiene ninguna... ¿Y cómo accedo al menú clínico para destrabarlo? Flecha de abajo y botón de arriba a la derecha. Y ahí sí puedo configurar todos los parámetros del BIPAP. Entonces, en el piso está este equipo y el otro, así que tienen que aprender a desbloquearlos. Ahí, este es digamos, un BIPAP bastante más complejo, que se van a encontrar con muchos modos. Acá el circuito, el tipo de circuito tienen que poner pasivo, porque ustedes le van a poner un humidificador pasivo. Y ahí con las flechas van bajando en las opciones, ponen el botón de la derecha, entran para subir o bajar el valor, ¿sí? Ahí está puesto, esperen que voy a hacer una pausa. ¿Ven? Dice modo ST. Si ustedes tienen que configurar el BIPAP y no tienen mucha idea de cómo configurarlo, ponen modo ST. ¿Sí? Si ustedes ven ABAPS, ven PPB, cualquier otro modo, PCB, BCB, no, ustedes ponen ST. Si está esa opción, ponen esa, que es lo más fácil de configurar. ¿Por qué? Porque S es espontáneo y T es de, digamos, la parte de tiempo que ahora les explico bien. En este modo, cuando ustedes ponen el modo espontáneo, configura la parte de S, el paciente va a respirar y el equipo va a presurizar. ¿Sí? El tiempo inspiratorio va a depender del paciente. Si quiere tener un tiempo inspiratorio largo, lo va a poder tener. Si quiere tener un tiempo inspiratorio corto, lo va a tener. El tiempo inspiratorio lo va a manejar el paciente. Y la frecuencia también. ¿Sí? Cuando quiera respirar, va a respirar. Ahora, ustedes también van a tener que setear esa parte de la T, digamos, que tiene que ver con el tiempo. Entonces, ahí ustedes van a setear una frecuencia respiratoria mínima, supongamos 12, como una medida de seguridad, ¿sí? Que por lo menos el paciente, si deja de respirar por alguna razón, tenga 12 de frecuencia respiratoria asegurada. Y en ese caso, cuando el respirador entregue una respiración porque pasó cierto tiempo, esa respiración va a tener un tiempo que ustedes setearon, no va a depender del paciente, ¿sí? Entonces, cuando el paciente respire, el equipo le va a mandar la presión, el tiempo inspiratorio va a depender del paciente.
cuando el paciente deje de respirar y el respirador le mande la inspiración, esa inspiración va a durar lo que ustedes le hayan seteado. 1 segundo, 0,9 segundos, 0,8 segundos, lo que ustedes le hayan seteado, ¿sí? Seguimos con el video. Ven que ahí entonces hay que configurar la frecuencia respiratoria mínima, 10, 12, y un tiempo inspiratorio que era lo que les decía recién. Supongamos 1 segundo. Entonces, 12 y 1 segundo de tiempo inspiratorio va a estar funcionando solamente cuando el paciente no respire, digamos, por decirlo de alguna manera. Y el respirador sea el que le mande, el BiPAP sea el que le mande la inspiración. Eso, digamos, acuérdense de lo que dijimos, el paciente está en apnea, no, está contraindicada la BNI, pero puede ser que un paciente que tenga medicación, en algún momento haga alguna pausa expiratoria un poco más larga, y en ese caso el respirador va a entregar una respiración, digamos, por su cuenta, y en ese caso va a durar 1 segundo la inspiración. Bueno, no sé si quedó claro eso que dije, sino todo el resto, autotrack, todo eso son cosas del respirador que no importan, tiene que ver, es todo un algoritmo que tiene para detectar más eficientemente la inspiración y la expiración cuando el paciente quiere soltar el aire, habiendo fugas, ¿sí? Porque no es fácil para el equipo detectar que el paciente quiere tomar aire y que lo quiere sacar, sobre todo cuando hay fugas, cuando es una máscara que puede estar fugando. Entonces, esos modos, autoflow y demás, son todos algoritmos que tiene el equipo para mejorar su eficiencia, ¿eh? No importa. Eso lo hace el equipo solo, ustedes no tienen que hacer nada. Hasta acá, los 2 equipos que van a ver en el piso. Y yo creo que lo importante es setearlo en ST, tiempo IPAP, EPAP, frecuencia respiratoria, tiempo inspiratorio. Y se terminó. Después el oxígeno, si es el último equipo que mostré, hay que colocarlo atrás y regulan según oxigenación. Y si es el otro, lo ponen en el filtro, como les mostré, y regulan el flujo del flumíter de acuerdo a la oxigenación a objetivos. Es un EPOC con hipercapnia, 88-92, un paciente normal, 92-96, como repaso. Ahora veamos cómo conecto yo al paciente. Bueno, acá por ejemplo están viendo una máscara que se llama PerformaTrack. Estas máscaras que voy a mostrarles son todas Respironics, que son las que están en el hospital, y es una máscara orofacial. Y si ustedes se fijan, está conectado a 2 corrugados, porque este paciente está conectado a un respirador que tiene una rama inspiratoria y una rama expiratoria. Y justamente los equipos de BiPAP, en general, digamos, uno los conecta con una sola rama y el Whisper. Este equipo que les mostré recién no tiene una conexión para esta rama expiratoria. O sea que esto como para mostrar la diferencia entre un respirador de terapia intensiva que tiene 2 ramas, una por donde va el aire y otra por donde sale, y el equipo de BiPAP que tiene una sola y el Whisper. Bien. Para reconocer la máscara esta, la PerformaTrack, tienen estos conectores que son esféricos, ¿sí? Ese tipo de conectores tiene esta máscara. Después la vemos mejor, ahí la ven mejor. Entonces, a veces uno se hace lío de cómo colocar el arnés, ¿sí? Fíjense la forma de este triángulo, primero, el triángulo que estoy marcando. La base más grande, la base va para arriba y el vértice va para abajo. Ustedes tienen que tener las tiras preparadas con ese arnés puesto en la parte posterior de la cabeza del paciente, y después prenden el BiPAP, apoyan la máscara en el paciente, suavecito, lo suficiente como para que el aire no fugue. No tienen que colocarle la máscara si el equipo está apagado, porque, digamos, el paciente no va a estar recibiendo asistencia de aire, ¿sí? Entonces sostienen la máscara y después pasan las cintas estas, la pasan tienen un lugarcito donde hace un bucle y tiene un velcro donde se agarra, ¿sí? Entonces, de esta manera, la agarran de acá, le ponen estos conectores que son quick clips o gancho de rotación y lo enganchan ahí. ¿Para qué sirven esos ganchos? Una vez que ustedes ya configuraron ese velcro y les quedó del tamaño perfecto para que el aire no fugue,
Después, si ustedes están soltando el velcro, lo van a tener que hacer todo ese trabajo de vuelta. En cambio, si ustedes ya lo dejan así y sacan el ganchito de rotación ese de la traba, les quedó el arnés preparado para volver a colocar la máscara en el paciente y no tener que estar de vuelta calculando el tamaño de dónde colocar el velcro, ¿sí? Si le queda muy apretada la máscara, muy floja. Es para eso, para poder sacarlo y ponerlo más fácil. Acá tiene el puerto exhalatorio, el whisper que hablábamos recién, donde salía el dióxido de carbono en la expiración, ¿sí? Esto que está acá es una línea para medir la presión. En este momento no importa. Acá pueden colocar el oxígeno si quieren, en la máscara. Acá también pueden colocar el oxígeno si quieren en ese conector, pero está al lado del whisper. Entonces sería el peor lugar para colocar el oxígeno. El paciente va a recibir oxígeno, pero van a tener que poner más flujo, van a desperdiciar mucho oxígeno, ¿sí? Porque mucho se va a ir al ambiente. Y fíjense por último que esta máscara Performatrack tiene esta válvula de no reinhalación. ¿Qué pasa si el equipo no tiene batería y se corta la luz, digamos? Bueno, va a dejar de entregar flujo, y el paciente tiene una máscara puesta que no lo deja respirar. Entonces, cuando deja de haber presión en el circuito, se cae una válvula que está ahí y le permite al paciente conectarse con el ambiente y poder respirar desde el ambiente, ¿sí? Acá está la flecha blanca, que indica que cuando deja de haber presión, la tapita esa cae y queda conectado entonces la máscara con el ambiente, el paciente puede respirar con seguridad. Bueno, esta máscara también de Respironics se llama AF531. Es súper común. Lo que le permite es tener diferentes codos, ¿sí? Como ven, el azul, el transparente o el naranja. Es muy importante que ustedes sepan que si ustedes tienen conectado, esto es muy importante, si ustedes tienen puesto el codo azul, este codo no tiene whisper, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes tienen este codo, sí o sí le tienen que colocar un whisper en algún lado, porque si no el paciente, si ustedes le pusieron la máscara para lavarle el dióxido de carbono y que el paciente mejore su hipercapnia, la van a empeorar la hipercapnia. Va a terminar intubado seguro este paciente, porque no le pusieron un puerto exhalatorio por donde salga el dióxido de carbono. Entonces, este codo azul se utiliza con estos circuitos de doble rama, como habíamos visto antes. Esto, ¿ven? De doble rama, donde el dióxido de carbono sale por la rama expiratoria. El transparente y el naranja tienen whisper incorporado, por lo tanto el aire va a fugar por ahí, y es una cantidad de aire conocido que ustedes, si es el caso de algunos respiradores, ustedes se lo pueden configurar, le pueden decir, mirá que le puse el codo naranja, entonces el respirador lo entiende y hace sus cálculos para mejorar la eficiencia de la ventilación. Fíjense que el transparente dice 1 y el naranja dice 2, es una fuga mayor. Si el paciente está hipercápnico, por ejemplo, necesita quizás ponerle mayor fuga, por ejemplo. Entonces ponen un whisper de mayor tamaño, que fugue más aire. Entonces también fíjense que tiene este agujero ahí, que es la válvula antiasfixia. Si el equipo se apaga por alguna razón, la válvula cae y el paciente puede respirar. Eso no hay que taparlo, ¿sí? Lo que sí puede pasar es que la puertita de goma que cae se rompa por alguna razón, se resecó, falló y fugue aire por ahí, o directamente no selle. Entonces en ese caso la máscara va a estar, o ese codo va a estar inutilizado si esa válvula no funciona. Acá tienen un arnés que se llama Capstrap, no sé si lo tienen en piso, en terapia se usa mucho este tipo de arnés, y la verdad que como ustedes lo ven, se pueden asustar un poco porque dicen, ¿y ahora esto cómo se lo coloco al paciente? No tengo la más pálida idea. Entonces, bueno, esta clase la estoy grabando, después lo chequean, lo frenan acá, lo analizan un poco más, o si no, buscan, anótense en su cuaderno arnés Capstrap, lo buscan en internet, y fíjense bien cómo va, digamos, conectado, porque a veces ustedes lo van a encontrar por partes, van a encontrar esto por un lado, esto por otro,
y este pedacito que está acá por el otro. Y parece una pavada, pero cuando lo tienen que armar, no saben por dónde empezar. Y encima le están apurando que el paciente está respirando mal y ustedes están nerviosos porque es la primera vez que ponen. Entonces ténganlo en cuenta. Y lo que permite este arnés es que pueden levantar la máscara y volverla a poner y que quede, digamos, puesta igual que antes y más fácil. Fíjense, con estos conectores esféricos, vuelvo a sellar y listo. Para que el paciente pueda tomar agua, comer o lo que tenga que hacer. Máscaras, entonces, orofaciales. Estas son las faciales. Las faciales que incluyen también a los ojos, digamos. Tenemos las Performax. Estas son súper conocidas, en la terapia hay un montón, y en el piso probablemente también se puedan cruzar con alguna. Y tenemos lo mismo, le podemos poner un codo estándar que se llama, para los equipos de doble rama, y le podemos poner un codo naranja o codo transparente para colocarlo a un circuito de una sola rama con Whisper. En este caso el Whisper lo tiene el propio codo. ¿Tá? Y acuérdense que tiene la válvula antiasfixia. Acá lo hemos puesto en un paciente. ¿Sí? Y acá fíjense que las trabas son diferentes y no son las esféricas. ¿Sí? Son estas trabitas de acá. Le va a pasar lo mismo, puede ser que les den el arnés, pero le falta una trabita. Y ahí la verdad que tienen que empezar a hacer, es muy difícil poner esto sin la traba. Nosotros en el Santoyani, con tela adhesiva, cualquier desastre hacíamos cuando no teníamos la trabita. Pero bueno, fíjense que, bueno, los voy a confundir si les explico eso. Quédense hasta ahí nomás. Ahí está, la fuga se produce por ahí, ¿sí? Esta además tiene un Whisper extra agregado. Bueno, les puede pasar que el paciente venía con su máscara de domicilio, digamos que ya tenía BiPAP, lo usaba antes, o no sé por qué le están trayendo una máscara que es domiciliaria, y tienen que tener en cuenta que muchas de estas máscaras vienen con Whisper en la propia máscara. Y si ustedes, la verdad que hay algunas que lo tienen bastante oculto, incluso que uno no lo ve, y se da cuenta cuando pone la mano que está saliendo aire por algún lado, y dice, bueno, que se rompió la máscara. No, es que tiene el Whisper en la máscara, ¿sí? Entonces, estas son las máscaras nasales, no van en la boca, solamente en la nariz. Tenemos con gel, digamos, con la silicona. Estas son las de arriba, máscaras que toman la nariz y la boca, las oronasales, ¿sí? Y lo mismo, pueden tener esas fugas, esos whisper en la máscara, o máscaras de mínimo contacto, pilos nasales, y bueno, no importa, esto no es el objetivo de la clase, pero tengan en cuenta que estas máscaras pueden tener esto que les estoy mostrando acá, que son los orificios de exhalación, y que por ahí, digamos, tenemos un paciente con sospecha de coronavirus, olvídense que va a estar aerosolizando al ambiente espectacularmente, por más que ustedes le pongan un filtro acá. Si ustedes le ponen un filtro acá, no hace efecto el filtro, porque el aire sale antes. Bueno, eso por un lado. Ahí lo ven con mayor detalle. ¿Sí? Entonces, en situaciones ideales, codo azul, digamos, este no tiene whisper, la máscara no tiene whisper, el aire exhalatorio va a pasar por el filtro, y el whisper, que lo están viendo perfecto, ahí el agujerito del whisper, está después del filtro, por lo tanto el aire saldría limpio. Entonces, paciente con coronavirus, ¿lo puedo poner así perfectamente? No, porque acuérdense que salía por los costados de la máscara, puedo tener fuga por los costados de la máscara, por eso que no se recomienda BNI en pacientes con coronavirus. No conseguí, discúlpenme, una imagen mejor, se ve malísimo, pero si tuviesen que hacer los PAF, aerosolterapia a estos pacientes, acá tienen el circuito, interceden, digamos, el corrugado, la aerocámara que es corrugada, y lo conectan a la máscara, y en ese caso ahí hacen los PAF sincronizado con la inspiración. ¿Sí? Bien. Si es una máscara que tiene el paciente que incluye los ojos, no pueden hacer el PAF ahí adentro, tienen que buscar una oro nasal. Bien, entonces,
En el piso ustedes conectan la máscara, como les decía, con un equipo de BIPAP. En terapia intensiva se hace con los respiradores, ¿sí? Solamente esto lo voy a contar a modo de, digamos, de gráfico. Pueden tener un humidificador activo o no. Va la rama inspiratoria, se conecta al paciente, va la rama expiratoria, pasa por un filtro para poder salir al ambiente sin contaminar, ¿sí? Y en el caso de una ventilación mecánica invasiva, se hace con tubo o con traqueostomía, y lo mismo, entra y sale por la rama expiratoria, ¿sí? Entonces, en los equipos multiprocesados, digamos, de terapia intensiva, tenemos 2 ramas, y el flujo expiratorio sale por acá, como ven ahora, ¿sí? Y en el equipo de una rama, sale por el whisper. Eso es importante saber. Bueno, me parece que hasta acá, bueno, tengo 7 minutos más. ¿Le puedo explicar alguna cosa más y después cortamos? Es importante saber si un paciente tiene aumento de la resistencia de la vía aérea, tanto inspiratoria como expiratoria. Vamos a empezar a analizar la parte inspiratoria, creo. Entonces, ya dijimos que el equipo entrega 2 niveles de presión. Supongamos que es un paciente intubado, pero es lo mismo si está con la BNI, ¿sí? El equipo va a entregar presión a la vía aérea. Esa presión va a generar un flujo de aire, como dijimos, hacia los alvéolos. Pero ese flujo va a tener que luchar contra una impedancia resistiva, o sea, el aire que pasa por un tubo genera una resistencia, y después también va a tener que vencer la resistencia del pulmón, que siempre tiende a colapsar porque tiene fibras elásticas. Entonces el pulmón tiende a colapsarse y uno tiene que vencer esa fuerza, lo mismo que el globo que le mostraba recién, ¿sí? El componente resistivo es muy poco, es muy cortito y tiene un buen calibre, pero tiene un componente elástico muy importante que hace que yo tenga que hacer fuerza para inflarlo. Entonces lo mismo va a pasar acá. Esa presión, ¿sí?, tiene que vencer esa resistencia. Entonces acá ven una persona que se fabricó un sistemita que simula pulmón izquierdo y pulmón derecho. Y ustedes ven que infla y se inflan los dos iguales, porque tienen los dos la misma distensibilidad, son iguales, no es que uno es más rígido que el otro, son iguales. Entonces se inflan y se desinflan a la misma velocidad. Ahora lo que va a hacer la persona es a uno de los dos ponerle más resistencia, ¿sí? En este caso va a tener más resistencia el del lado derecho de sus pantallas. Y fíjese cómo el del lado izquierdo de sus pantallas se infla antes y el de la derecha se infla después, porque tenía más resistencia. Ahora, si yo le dejo la resistencia igual, pero inflo más lento, esa resistencia no se expresa. El volumen de fin de inspiración es igual en los dos porque la distensibilidad es la misma. Y fíjese que la velocidad de inflado también es la misma ahora, porque las personas soplan más lento. Eso quiere decir que cuanto más flujo, más se va a expresar un aumento de la resistencia, ¿sí? Y eso tiene que ver, por ejemplo, cuando yo seteo en un respirador de terapia intensiva, que entren 500 mililitros, pero que entren muy rápido. O no, que entren más lentos. Bueno, eso va a hacer que, digamos, cambios en el pulmón, porque si tiene aumento de la resistencia, quizá me conviene ponerlo un poquito más lento, digamos, ¿no? Para que no aumente tanto la presión. Ahora, ¿qué pasa si aumenta la elastancia? ¿Qué es la elastancia? La elastancia es qué tan duro es el pulmón o qué tanta resistencia ofrece para distenderse, para inflarse. Digamos, si este fuese un globo, que en vez de tener este material, fuese un material del doble de grueso, es el mismo material, pero el doble de grueso. Yo tendría que hacer mucha más fuerza para inflarlo. Bueno, entonces el globo tiene más elastancia. La resistencia es la misma, porque el calibre del agujerito es el mismo, digamos, la distancia de la vía aérea es la misma, lo que cambia es el grosor, ¿sí? La dificultad para inflarlo, esa es la elastancia. Entonces yo, el mismo dibujo de antes, estoy en expiración con una PIP de 10 o una EPAP de 10, y yo lo que voy a hacer ahora es ponerle 20 centímetros de agua, y va a empezar a entrar flujo, en los dos por igual.
Ahora, fíjese qué pasa en el izquierdo y en el derecho. En el derecho, que es más grueso, enseguida la presión empieza a aumentar, y en el de la izquierda tarda más en llegar la presión para abajo, porque puede distenderse, ¿sí? En el de la izquierda ya la presión llegó a 20 y el volumen quedó ahí estabilizado, chiquito, y el de la izquierda, que es más distensible, sigue entrando aire. Entonces, un pulmón poco distensible va a tener, entonces, si yo le pongo una presión inspiratoria de 20 a los dos por igual, va a tener menos entrada de aire, ¿sí? Va a entrar menos aire ese pulmón. Y lo podemos ver en este gráfico. Voy a intentar explicarlo antes de que se termine el tiempo. La compliance es lo contrario de la estancia. O sea, cuanto más compliance, más distensible. ¿Por qué? Porque si yo pongo, por cada centímetro de agua que yo ponga, ¿ya se acuerdan que puse entre 10 había en la expiración, 20 en la inspiración, la diferencia es 10. Por cada uno de esos 10 que yo puse, por cada un centímetro de agua que yo puse de esos 10, va a entrar 60 milímetros de volumen de aire. Entonces en el pulmón izquierdo entrarían 600 y en el derecho entraría mucho menos, un tercio de eso. Entonces, fíjense el volumen. En el de la izquierda entró mucho volumen, 500 mililitros, un poco más, y en el de la derecha entró menos, ¿sí? Porque era menos distensible. El de la izquierda le seguía entrando volumen, le seguía entrando flujo, y el de la derecha enseguida alcanzó la presión y el flujo dejó de entrar aire, el flujo cayó y el tiempo inspiratorio fue más cortito. Esperen que haya alguien con el micrófono abierto, eso. Y acá tengo la presión inspiratoria, y fíjense que la presión alveolar fue lográndose lentamente en el izquierdo, y en el de la derecha rápido llegó a la presión alveolar, ¿sí? Bueno, cortamos el Zoom, se está por cortar, y vamos a explicar qué pasa con los flujos expiratorios y cómo se produce la hiperinsuflación dinámica de los pacientes con EPOC, ¿sí? Y por qué yo los puedo beneficiar con BNI. Ahí empezamos con la expiración y va a empezar a bajar la presión alveolar. Cada vez el flujo expiratorio va saliendo más lento, hasta que se equiparan las presiones, terminó el tiempo expiratorio, ¿sí? Ahora, si yo tengo un broncoespasmo y la vía aérea se estrecha, como lo vieron recién, fíjense que la vía aérea se estrechó, el flujo no va a poder ser muy rápido. Va a estar obstruido, el flujo va a salir más lento, entonces voy a tener atrapamiento aéreo. ¿Por qué? Porque el aire que en inspiración en el alveolo tenía 20, pongo 10 en la vía aérea, empieza a salir el aire, pero fíjense que sale mucho más lento, la flechita, sale mucho más lento que antes. Entonces, el alveolo está intentando de vaciarse, se vacía mucho más lento, fíjense que la presión va cayendo más lento. Llegó a 12 y fin del camino. El paciente ahora tiene ganas de tomar aire de vuelta, porque su drive central le dice que tome aire, ¿sí? Porque ustedes tienen una frecuencia respiratoria que se los dice su dióxido de carbono, su oxígeno arterial. Esos valores regulan el centro respiratorio y le dicen, che, flaco, toma aire. Entonces, cuando el paciente quiera tomar aire, todavía no había terminado de vaciarse, porque esos flujos expiratorios eran muy lentos. Quedó presión alveolar. Entonces, el respirador ahora, ¿qué va a hacer? Una inspiración. Le va a poner 20. Cuando empieza a aumentar la presión, estamos hablando en milisegundos, pero cuando ponga 11, eso no va a generar entrada de aire. Cuando la presión sea 12, no genera entrada de aire, porque no hay diferencia de presión. Recién cuando llegue a 13, va a empezar la entrada de aire. Entonces, si yo seteé una asistencia inspiratoria de 10, porque puse 20 de IPAP, 10 de EPAP, la diferencia es 10, la asistencia es 10. Estaba asistiendo con 10 centímetros de agua. De esos 10, 2 centímetros están desperdiciados para compensar el atrapamiento aéreo. O sea, en realidad lo estoy asistiendo con 8. ¿Sí? Entonces, eso ténganlo en cuenta, que si el paciente tiene atrapamiento aéreo, la asistencia que le estoy poniendo va a ser menos efectiva. Y eso era lo último que había planificado decirles para esto.
¿cuál sería lo ideal en este caso de un paciente con atrapamiento? Intentar colocarle la misma EPAP, ¿sí?, que la presión que le queda a final de expiración al paciente. O sea, setearle 12 de EPAP, 12, 13 de EPAP, 12 en realidad, o a lo sumo 11. ¿Por qué? Porque de esa manera voy a disminuir el atrapamiento aéreo, porque cuando esté en esta situación, fin de expiración 12, y el equipo empiece la inspiración con 13, ya va a haber entrada de aire. ¿Sí? ¿Cómo puedo, última cosa que les digo, cómo puedo saber yo qué presión tiene adentro el paciente? No lo puedo medir eso en un paciente despierto. Bueno, muchas veces van a ver que el paciente quiere respirar, hizo un esfuerzo inspiratorio y el equipo, el BiPAP, no se dio cuenta que el paciente quería respirar y no le entregó los 20 centímetros de agua. No hizo una inspiración. Se pueden dar cuenta por la pantallita que tiene que poner 20. O lo pueden escuchar por el ruido. Cuando pone 20 se escucha más ruido. Entonces ustedes ven que el paciente quiere inspirar y el equipo no entrega presión. Eso puede ser que haya o demasiada fuga o que el paciente tenga atrapamiento aéreo. Entonces lo que hacen es probar de aumentar la EPAP. Si lo tenían en 10, lo ponen en 12. Y se fijan si mejora la sincronía con el paciente. Si el paciente ahora, cada vez que respira, el respirador lo entiende rápido y enseguida le manda la presión. Ese es un tip muy práctico, ¿sí? Para que decían, bueno, ¿qué hago con el paciente? Ahora lo práctico, ¿cómo lo vemos? Bueno, esto es algo totalmente práctico de cómo setear la EPAP, ¿sí? La seteo de acuerdo a los esfuerzos inefectivos del paciente. Y si es un paciente que es posoperatorio y esté con hipoxemia, lo seteo en base a la hipoxemia. Si está muy hipoxémico, aumento un poco más. Le puedo poner 12, 14 de EPAP, ¿sí? Hasta ahí. 12, yo le diría para manejar un margen. Si no maneja mucho BNI, me manejaría hasta ahí, con 12. Y es un paciente que se va a ver beneficiado. De a poco va a ir expandiendo los alvéolos. Paciente posquirúrgico de abdomen o de tórax. Y en caso de un EPOC, tienen que setear la EPAP de acuerdo a los esfuerzos inefectivos, que el paciente no haga esfuerzos inefectivos, que no respire y el respirador no se dé cuenta de eso. Y la IPAP, acuérdense que es la diferencia, la asistencia es la diferencia entre la IPAP y la EPAP. Entonces a veces ustedes piensan que le están dando mucho y en realidad se hacen la cuentita de la diferencia, le están dando 6 centímetros de agua de asistencia, es poco. Pueden probar con subirla un poco más, ponerlo en 10, 12 de asistencia, como un tip general. Y bueno, por mi parte, era todo lo que les quería decir sobre esto, y si ustedes tienen alguna duda, me la preguntan, activen los micrófonos o levanten la mano y me van preguntando. Si hay algo que no se entendió o hay algo que quieran volver a ver. Como consejo, vos digamos, ¿qué recomendás para arrancar con un seteo de la IPAP y de la EPAP en un paciente? Depende de qué paciente. Más allá de los gases. Algo, a ver, algo general, digamos, algo general, y estoy omitiendo qué paciente es, ¿no? Sí. Pero digamos, ponerle, porque también si uno empieza a ventilar al paciente, ¿no? Le pone el BiPAP de entrada y le pone una presión demasiado excesiva, ahora vemos un valor puntual, pero si uno le pone algo excesivo, va a ser muy violento para una persona que es la primera vez que le ponen eso y probablemente si quiera sacar la máscara, se asuste y no quiera que continúen con la terapia. Si es un paciente que está con disnea y usted le pone una presión de asistencia muy baja, el paciente está queriendo aire y ustedes no lo están ayudando casi nada y encima le tapan la boca con algo, ese paciente va a sentir que no lo están ayudando y se va a querer arrancar la máscara también. Entonces, bueno, tienen que ver un poco eso. Si es un paciente que ustedes lo ven que está requiriendo mucha asistencia, pues está con mala mecánica, está queriendo respirar profundo, pongan una asistencia de 10, 12, 14, ¿sí? Una asistencia, una diferencia de esos tamaños, ¿sí? Pueden empezar con 8, pero rápidamente vayan aumentándoselo para que la entrada no sea muy violento y después la aumentan a 10, mínimo, la asistencia, 10, 12. Si es un paciente que está tranquilo, relajado y lo que tiene es hipoxemia nada más, le pueden poner
algo más tranquilo, porque en realidad lo que más lo va a beneficiar es la EPAP. No necesita asistencia ventilatoria para relajar sus músculos respiratorios que están trabajando mucho, porque no es la situación, lo que tiene es hipoxemia. Entonces, en ese caso, asistencia baja, 4, 5, 6, tranquilo, y le ponen una EPAP un poco más alta, ¿sí? De 10, más o menos. ¿Sí? Si ustedes me decís, no tengo ni idea de lo que tiene el paciente, ¿qué hago? Ponele 8, 18, 8, 20. ¿Sí? Y fíjate la CO2, fíjate. Cuando vos decís 8-20, ¿a qué haces referencia con el 8 y a qué haces referencia 8 con el 20? es la EPAP, 18, 20 la IPAP. Entonces, si estás en la cuenta, si yo le pongo 8 de PAP, suponete 18 de IPAP, le estoy dando una asistencia de 10. Es algo básico. ¿Sí? De ahí puede ser menos si es un paciente que tiene hipoxemia y no tiene aumento de trabajo ventilatorio, no hace falta que le pongan 10 de asistencia, es mucho. Y si es un paciente que está con aumento del trabajo, quizá necesita un poco más. Y la EPAP después la configuran por los esfuerzos inefectivos, si es el caso. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo creo que como tip importante acá es, si yo tengo un equipo de BiPAP y una rama única, que es lo que van a tener en piso, lo primero que tienen que evaluar en el paciente es dónde está el whisper. No pueden irse de la habitación sin haber analizado dónde está saliendo el aire, porque ese es un error grosero, digamos. Si al paciente le ponen una asistencia de 8, de 10, de 12, digamos, nadie le va a decir nada, digamos. Nadie va a decir diatrogenia de kinesiólogo, le tendría que haber puesto 12 y le puso 8, no sabe nada. No, ahora si no le ponen el whisper, ¿sí? Ahí sí que están en problemas, porque perjudican al paciente y aparte están haciendo algo que está mal, ¿sí? Tiene que tener whisper si es rama única. En la máscara, como les dije, después de la máscara. Está bien. Bueno, más que nada, saber de que este tipo de tratamientos en el contexto del COVID hoy no lo estamos haciendo. Yo no sé si dentro de un mes y medio, cuando salgan pacientes de la UTI ya negativizados y por ahí requieran levemente una asistencia mínima, por ahí los tengamos que usar. Pero no sé porque todavía ese escenario no se presentó. Estaría bueno tenerlo en cuenta esto para aprenderlo y saberlo manejar. Y además, un poco la idea también de esta charla era a ver si motivaba a alguno más a que con el correr del tiempo se pueda acercar un poquito más a lo respiratorio y ver que hay un mundo interesante, hay un mundo bastante con números, con cosas muy, muy interesantes como para sentirse bien como profesional, ¿no? De que uno está entendiendo lo que está haciendo y está aportando un poco más que ir y hacer no sé, una maniobra kinésica básica, que también es buena y sirve. Pero bueno, esto también tiene un poquito más de profundidad. Ese era también el otro objetivo de la charla de hoy. Sí, yo quise hacer un poco más de hincapié en poder comprender, digamos, cómo es que funciona, que yo le pongo presión y el aire entra, y entonces infla el alvéolo, y si le pongo EPAP, entonces el alvéolo queda más inflado y eso aumenta la oxigenación porque disminuye las atelectasias. Digamos, verlo de la forma más gráfica posible para que uno realmente comprenda lo que está pasando en el pulmón cuando uno pone en un equipo las presiones y demás. Y en base a eso, uno ya después puede animarse, por ejemplo, a buscar en YouTube algunas cosas, pero ya sin miedo, porque ya entendí cómo funciona, ¿no? Que al ponerle 2 presiones empezaba la ventilación, pero si yo le pongo una, no estoy asistiendo a la ventilación, solamente estoy abriendo los alvéolos, el CPAP, o estoy abriendo la vía aérea para un paciente con apnea del sueño que se le colapsa la vía aérea, entonces le pongo 12 de CPAP para mantener la vía aérea abierta y que no haga apneas obstructivas, por ejemplo. Digamos, el entender un poco cómo funciona la presión adentro del pulmón le va a permitir no tener miedo y empezar a hacer búsquedas por YouTube y leer algo y amigarse con eso.
Perfecto. Bueno, gracias Martín. Bueno, Gracias, muy buenas. Gracias, Martín. Muy claro, ¿eh? Bueno, Muchas gracias. gracias. Chao, chao, hasta luego. Chau, chau.